Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga una vez más. Aquí el siervo Irving compartiendo la palabra en su canal, Palabra Eficaz. Traemos la palabra de Dios y vamos a continuar con este hermoso tema, las incongruencias del cristiano. Vamos a seguir con el segundo punto, pero vamos antes a encomendarnos al Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde, en este día que tú nos prestas más la vida, Señor. Estamos agradecidos por tus misericordias, por todas las cosas que tú nos das, bendito Rey. Gracias, Señor. Pido bendición para todo aquel, Señor, que está escuchando tu palabra a través de estos medios, Padre. Yo te ruego, Señor, que uses mi mente, mi corazón, mis palabras, Señor, y que tu palabra sea expuesta en esta hora, Padre bendito. Toma el control de mi vida, Señor. Glorifícate, Señor. Usa, Señor, este palo chueco, Señor, para dar golpes rectos, Padre Santo. Tuya es la honra, la gloria. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar con las incongruencias del cristiano. Ya hablamos del primer punto, ¿verdad? Son cosas que no tienen coherencia y que muchas veces nos vamos por decir, por fe. Pero también la fe es sabia y yo sé que Dios sabe cómo usarla. Vamos a entrar en el segundo punto. Quiero hablar acerca de la oración por los alimentos chatarras. Ya habíamos compartido, ¿verdad?, tiempo atrás, que muchas veces no sabemos comer saludablemente y realmente estamos metiéndole cosas al cuerpo y queremos que Dios nos sane y queremos que solo una oración. Yo sé que Dios tiene poder para hacerlo, hermanos. Yo no estoy diciendo, no estoy limitando a Dios, pero también si tú recuerdas desde el principio, en el Génesis, Dios le da una responsabilidad a Adán. Dios nos ha hecho agentes responsables morales. Tenemos una responsabilidad, así como de predicar su evangelio. Tenemos la responsabilidad de instruir. Tenemos una responsabilidad con Dios, con nuestra familia, con el mundo, para agradar lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Esta oración muchas veces no tiene congruencia si realmente no estamos cuidando el cuerpo. Recuerda que cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos sellados. El Espíritu Santo mora en nosotros y vuestro cuerpo ya es templo del Espíritu Santo, y debemos ser responsables en el cuidado del cuerpo. Debemos de tener también una buena mayordomía. Yo he escuchado estudios, ¿verdad?, donde siempre la mayordomía la enfocan nada más como a los diezmos, a las ofrendas, a las finanzas, pero también la mayordomía es también lo que comemos. Muchas veces no somos sabios al comer. ¿Por qué la palabra de Dios dice pon cuchillo a tu garganta? Porque nada más le metemos y que el cuerpo agarre la forma que quiere, y al rato padecemos de colesterol, padecemos de diabetes, padecemos de alta presión, padecemos de las arterias, padecemos de elefantiasis en nuestras piernas. Tantas cosas que realmente no demostramos capacidad de responsabilidad en base a nuestro cuerpo. Y es por eso que yo quiero que entiendas en esta hora que somos responsables y no tenemos que meterle cualquier cosa. Así es como en la parte espiritual. Tú no estás mirando cualquier cosa en la televisión. Tú no estás mirando pornografía. Tú no estás mirando asesinatos, crímenes, terror, películas de demonios. No, tú escoges lo que tú vas a ver, aquello que te edifica. Igual en nuestro cuerpo. Tú no vas a comer cualquier cosa nomás porque tiene un buen sabor y tiene aspartame, tiene azúcar, tiene tantas cosas que dañan nuestro cuerpo. Tenemos que ser sabio también con lo que estamos comiendo. Quiero darte un texto en la palabra del Señor en primera a los Corintios, la epístola del apóstol Pablo, en el capítulo 6. Quiero leerte del 19 y 20, versículo 19 y versículo 20. Dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual está en ustedes? El Espíritu Santo está en ustedes, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Tenemos a veces ese mal concepto.
si meditamos, no somos de nosotros, no nos pertenecemos a nosotros. Igual en el matrimonio, la palabra de Dios dice que el cuerpo del hombre no le pertenece a él, sino de la mujer, de la esposa. Y igual el de la esposa es del hombre. Entonces ya nosotros en esa relación con el Señor no nos pertenecemos a nosotros. Oh, es que es mi vida y yo hago... No, Señor, no es tu vida. Tú la tienes porque Dios te la ha prestado, Dios te la ha concedido. Oh, es mi hijo y es la vida de mi hijo. Tampoco somos dueños de la vida de nuestros hijos. Los hijos solamente son prestados. Tenemos que entender que todo le pertenece al Señor. Antes éramos esclavos del pecado, pero una vez libertos en Cristo Jesús, ahora somos esclavos de Cristo. Y qué mejor ser esclavo de Cristo, puesto que ya tenemos libertad, tenemos la bendición y tenemos la vida eterna. Qué mejor ser y reconocer a nuestro Señor. Cuando tú reconoces a Cristo como Señor, automáticamente nos hacemos siervos. Somos siervos. El siervo no le ordena al Señor, el que manda es el Señor. Nosotros decimos, heme aquí, como los profetas de antes, heme aquí, tu siervo. Oye, somos siervos. Y no estamos para darle órdenes al Señor, no estamos por encima del Señor, más bien estamos para complacerlo, para agradarlo y para ser responsables con lo que Él nos ha dado. ¿Y qué nos ha dado? Este cuerpo. En este cuerpo tenemos que ser responsables, y por eso dice el apóstol Pablo, ignoráis que vuestro cuerpo, que el cuerpo suyo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes. El Espíritu Santo está en ustedes, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, que ya no son más de ustedes. Luego dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. También glorificamos a Dios en nuestro cuerpo, siendo responsables el cuidado que nosotros le damos a vuestro cuerpo, dice, y en vuestro espíritu, dice, los cuales son de Dios. Quiero que vea con cuidado, dice, porque habéis sido comprado por precio. ¿Cuál fue el precio? El sacrificio de Cristo, la sangre derramada de Cristo Jesús. Dice ahora, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No dice que son tuyos, que son míos, son de Dios. Es interesante, hermanos, que nosotros entendamos que el cuerpo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. El espíritu que tenemos le pertenece a Dios. Ya no somos más nuestros. Así que, hermanos, no ignoremos esta parte. Hace énfasis de que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Este pasaje está en 1 Corintios 6, versículo 19. Ahora, si vemos, también se menciona en 1 Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 16, vean lo que dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Qué interesante que no nomás es un texto de pretexto. Se vuelve a decir en 1 Corintios 3:16, y por si fuera poco, fíjese que es 1 Corintios 3:16 y se vuelve a mencionar en 2 Corintios 6:16. Vea, el mismo versículo 6:16 y el otro es 3:16. Vamos a ver en 2 Corintios 6:16. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Está preguntando el apóstol Pablo. Y dice, porque ustedes son templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos mi pueblo. Qué interesante, hermanos, que nosotros tenemos esta palabra de que nosotros ya no nos pertenecemos. Es un cuerpo, hermanos, que es prestado. No eres dueño de él, porque si fueras dueño de él, tú decidirías cuánto tiempo vivir, cuánto tiempo morir. Sin embargo, tú no sabes el día de mañana si tu corazón se pare o si tu cerebro, simplemente hay gente que está en su casa, tienen una emoción, se ríen y les pega un parálisis, se les paraliza la mitad de la cara y al rato están en una silla de ruedas como un vegetal. Tú no sabes lo que puede suceder el día de mañana con tu cuerpo. Tenemos que ser responsables. Un pasaje más que les quiero compartir en el libro de Daniel, en el capítulo 1. Me gusta mucho esta historia, ¿verdad?
tenemos un ejemplo de cómo Daniel pudo ver él aceptado la comida del rey, los manjares, los placeres, la buena carne, el buen vino. No, pues soy hijo de Dios, porque ahora es lo que estamos mirando, ¿verdad? Hoy en día vemos pastores, apóstoles, el título, y luego dicen, no, pues es que yo lo merezco, yo soy hijo de Dios y merezco mi jet, merezco mi casa privada, merezco mi cuenta bancaria, merezco mis millones. Y bueno, ¿verdad? Aquí yo veo que Daniel no dice que él merece los manjares del rey. Antes bien, él sabía que su cuerpo, que su vida era de Dios y que él lo consideraba sagrado, y él no quería contaminarse, no quería profanar su cuerpo, y él mismo decide abstenerse de la comida de este rey y mejor comer vegetales. Vea qué interesante. Vamos a ver este pasaje y es para que usted lo medite, tome lo bueno, dice la palabra de Dios, escudriñarlo todo, retener lo bueno. Daniel, el libro de Daniel en el capítulo 1, te voy a leer desde el versículo 5, sígame con la vista. Dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso, ve el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Vea qué interesante, él propuso en su corazón, porque él pudo haber dicho, bueno, pues si ya Dios me escogió y me van a dar la comida del rey, yo no creo que el rey les haya dado a puro arrocito, no, el mejor bistec, el mejor filete, el mejor pedazo de pescado, el mejor vino, siempre lo mejor. Y era para que Daniel dijera, bueno, si Dios permitió que yo estuviera aquí, pues yo lo voy a tomar, ¿verdad? Pero vea cómo Daniel decide en su corazón no contaminarse, dice, con la porción de la comida del rey, una porción que el rey había dado. Qué interesante, ¿verdad? Que él, sabiendo a quién creía, a quién servía y a quién él le pertenecía, porque ya le pertenecemos a Dios, como leíamos en el pasaje anterior, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, lo cual ya no son vuestros, sino de Dios. Tú tienes que saber a quién le perteneces. Como cristianos ya no te perteneces a ti mismo, le perteneces al Señor, le perteneces a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Ese título de Señor es un título de autoridad en el cual nosotros nos reconocemos siervos y estamos para obedecer lo que diga nuestro Señor Jesucristo. Dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Estaba mirando esta palabra en la Biblia, kadosh, ¿verdad? Es traducido como profanar. Y sabemos que la palabra profanar es como deshonrar algo que es sagrado. Podemos entender que Daniel sabía que su cuerpo era sagrado. Él no debía de faltar al respeto a sus convicciones, a lo que él sabía que le pertenecía, las convicciones de que él le pertenecía a Dios. Él tenía este temor y por eso es que él propuso en su corazón rechazar y guardarse para el Señor. Dice el versículo 9, y puso Dios, escuche, puso Dios, ya viene de Dios, a Daniel en gracia, porque prácticamente el jefe de los eunucos le pudo haber dicho, no, ¿sabes qué? Te amuelas, yo aquí obedezco al rey y si yo no cumplo eso, mi cabeza está de por medio, así que yo no puedo hacer eso, y pudo haberlo obligado. Pero vean cómo cuando Daniel propone en su corazón agradar a Dios, Dios también responde, Dios también le da la gracia. Es ahí donde yo digo que Dios no nos abandona, hermanos, que Dios no nos deja, pero cuando realmente nosotros lo hacemos de sinceridad de corazón, no porque queremos que la gente nos vea, que el hermano, que fulanito, y como que agradando al ojo del hombre. Olvídate de agradar a los hombres, enfócate en agradar a Dios, y todas las cosas que tú hagas, como dicen Colosenses, ¿verdad? Que sean para agradar a Dios.
todo lo que hagas, dice, hacedlo como para el Señor, no como para los hombres. Los hombres, al final de cuentas, nunca vas a agradar a nadie. En todo el tiempo que yo he ministrado en el ministerio, tantas experiencias que yo he tenido, nunca vas a tener a la gente contenta. Jamás la gente va a estar contenta. Vamos a pintar la iglesia, y créeme que se hace un problema, porque unos quieren azul, otros quieren verde, unos quieren rojo, unos quieren una pared negra, otros quieren blanco. ¿Y a quién le haces caso? Y no a todos los vas a tener contentos. Si predicas fuerte, porque predicas fuerte. Si predicas despacio, ay, el hermano duerme, es aburrido. Nunca vas a tener contento a la gente. El que quiera ver el video, que lo vea. El que no lo vea. Punto. Yo lo hago para el Señor, y el que quiera verlo, que tome, aprenda y edifique y tome lo bueno, nada más, la enseñanza de la palabra del Señor. Pero yo te estoy compartiendo esto de que nunca vas a agradar a la gente, nunca vamos a quedar bien. Enfócate en agradar a Dios. Cuando tú agrades a Dios, Él te va a dar la gracia para estar bien. Fíjate que hay un proverbio que dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún hace estar en paz a sus enemigos. Es Dios quien los hace estar en paz cuando tu vida es agradable a Dios. Pero cuando tú estás en rebelión de Dios, mira, Dios mismo te levanta a los enemigos. Dios te desampara, Dios te deja, te viene calamidad. Esfuérzate que este video, esta enseñanza sea un reto para ti de decir, yo voy a agradar a Dios, yo voy a servir a Dios, yo quiero hacer las cosas que a Dios agradan, yo quiero reconocer que la vida que tengo la quiero vivir para Él. Estamos viviendo un mundo complicado, un mundo lleno de caos, de confusión, un mundo que está patas para arriba, y queremos buscar la solución en las personas, en los hombres, en los presidentes, en los gobiernos, en alguien, en un líder mundial. Los globalistas esperan ese líder mundial, ese anticristo. Hermano, enfócate en agradar a Dios, y Dios va a poner la gracia en tu vida, así como lo hizo Daniel. Todo esto, hermano, a pesar de que fue en el pasado, tiene aplicación espiritual hoy en nuestros días. La Biblia es actual, es más actual, decía un predicador, ¿verdad? Es más actual que el periódico de mañana en la mañana. Y sí es cierto, la Biblia no es algo del pasado, es algo actual, es algo aplicable a nuestros días, porque la palabra de Dios permanece para siempre. No es algo que se dijo y quedó en el pasado, no, tiene la validez espiritual y tiene el respaldo de Dios. Es lo que nosotros tenemos que entender. Dice que Dios puso en Daniel gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo el jefe de los eunucos: Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Dice, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que de los muchachos que son semejantes a ustedes, condenaréis para mí con el rey mi cabeza. Él sabía que él podía, su vida estaba de por medio si algo no estaba bien con ellos. Él tenía que obedecer. Sin embargo, vea el versículo 11, entonces dijo Daniel a Belsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, le dice el versículo 12: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Ahí está la prueba. 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Se quitaron la Coca-Cola. Claro, no había Coca-Cola en aquel tiempo, ¿verdad? Pero es un decir. Se quitaron la Coca-Cola, se quitaron el vino, se quitaron todo lo sabroso. ¿Nunca te has puesto a pensar que muchas veces lo más sabroso es aquello que nos hace daño? Yo recuerdo, a mí en lo personal me gusta mucho la comida crispy, la comida crunchy. Me gustan mucho los taquitos, ¿verdad? Y bien frititos, el pedazo de chicharrón, el pilinque, las gorditas ahí con la manteca, su quesito y su Coca-Cola bien fría con hielo. Hasta le ponemos hielos ahí. Y ¡ay, qué rico! Pero si te fijas todo el daño que nos hace. Yo cada vez que comía eso, yo me levantaba con un dolor en el talón izquierdo, y ya después descubrí que era colesterol, y ya empecé a dejar eso. Ahora estoy tomando los juguitos que me hace mi esposa, unos juguitos verdes, y mira, gracias a Dios,
ya no ando rengo, porque andaba rengueando yo con el pie izquierdo ahí por el dolor que tenía, y gracias a Dios ya camino mejor, ya he bajado unas libras. Digo, wow, sí es cierto, Dios no se equivocó, Dios hizo precisamente las legumbres para nosotros, pero cómo nos encanta la comida llena de grasa, la comida procesada. Y es tremendo, hermanos. Aquí yo me reflejo en esto, en esta enseñanza. A mí me gusta esa enseñanza, por eso te la estoy compartiendo, ¿verdad? Dice que hicieran la prueba por 10 días y que se les dieran legumbres a comer y agua a beber. Versículo 13, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Versículo 14, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Versículo 15, al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Vea qué inteligencia. Versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pero es cuando uno se mete con Dios, hermanos. Yo he aprendido y sigo aprendiendo, y por eso estoy haciendo estos videos, no porque sepa, porque cada día tengo experiencias con Dios, cada día hay una enseñanza que Dios, cuando tú te metes con Dios, hermano, Señor respalda, pero real, hermano. Hay tanta gente que habla de Dios, pero sus vidas viven, por eso es ese tema, las incongruencias. Dicen una cosa de palabra y sus vidas son otras. Es como cuando estás conociendo a alguien y esa persona te está diciendo quién es él. Oh, yo soy bien buena gente. Oh, yo soy así, yo soy asado. Oh, yo me río, yo le digo a toda la gente buenos días. Oh, yo doy limona. Oh, yo aquí, yo acá, y el yo, puro yo. Y cuando lo conoces, te das topes en la pared. Y a veces confías en esas personas porque hablan bien bonito, y en una necesidad te lloran, te ruegan, y mire, préstame, pastor, préstame, mire, usted me conoce, yo aquí he estado, y mire, y al rato se van de la iglesia. Perdiste el miembro y perdiste tu dinero. Ya me ha pasado a mí, por eso lo estoy diciendo, no estoy hablando de otros. Te estoy diciendo que a veces uno se toca el corazón, ¿verdad? Y pasan estas cosas. Y hemos aprendido a que tenemos que orar por esos hermanos y ayudarles, y que realmente ellos entiendan. No es bueno, ¿verdad?, que si uno está creyendo en Dios, sabemos que Dios es nuestra providencia, no tenemos que estar pidiendo. Y hay promesa en cuanto a Israel. Dice, te he puesto por cabeza y no por cola, ¿sí? Tú no estarás pidiendo, más bien te pedirán otros. O sea, tenemos eso cuando estamos agradando a Dios y en las bendiciones de Dios. Es muy interesante venir al conocimiento de la palabra, y cada día yo sigo aprendiendo, y esta enseñanza yo me apropio de ella porque he decidido cuidar mi cuerpo, he decidido ser responsable. Bueno, mi cuerpo, mi espíritu, mi mente, todos mis pensamientos, ¿verdad? A veces el pensamiento nos quiere traicionar, vienen malos pensamientos, una mirada a alguien que wow, rápido la mente, uno tiene que orar. Señor, yo reprendo eso, ayúdame, Señor, a no ver cosas que te distraigan del propósito de Dios. Por eso en tu televisión, hermanos, yo no soy de las personas que me voy al extremo, que el cajón del diablo, que no, hermanos, no. Hay cosas buenas que podemos ver. No hay que decir todo del diablo, porque si vamos a esas, pues todo el mundo es del diablo. Dice la Biblia en primera de Juan que el mundo entero está bajo el maligno, todo el sistema es satánico. Tenemos que ser sabios, hermanos, sabios, saber que estamos en el mundo, pero que no somos de este mundo. Sabemos que nuestra aldea está en los cielos, que pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Es muy diferente. Estamos aquí, hermanos, creciendo y cumpliendo el propósito, la misión que el Señor nos ha dado. Dios es un Dios de propósitos, ¿verdad? Pero tenemos que ser también responsables
con lo que Él nos ha dado. Y una de las cosas es nuestra alma, espíritu, nuestro cuerpo, glorificar a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, dice, los cuales son de Él, ya no son nuestros. Me gusta mucho esta enseñanza de que Daniel puso esto en su corazón, y que ojalá haya en tu corazón esa entrega. Cuando tú te metes con Dios, el Señor te respalda, el Señor también te pone en gracia, el Señor empieza a obrar en tu vida, pero que sea real, una vida real, no una vida de apariencias, no una vida de palabras. Hoy en día yo me entristezco, ¿verdad? De muchos cristianos que he conocido, cristianos globalistas, cristianos a favor del aborto, cristianos a favor de la homosexualidad, cristianos, bueno, yo no sé por qué dicen cristianos, cuando realmente sus valores morales están totalmente cambiados, su vida y valores no están alineados a la palabra del Señor. ¿Cómo te puedes decir cristiano y estar a favor del aborto? ¿Cómo te puedes decir cristiano y estar a favor de la homosexualidad? ¿Que no has leído la Biblia donde dice que los homosexuales, bueno, no dice los homosexuales, los que se echan con varones? La palabra homosexual no aparece en la Biblia, pero cuando dice los que se echan con varones, los afeminados, empieza a dar una lista ahí en Corintios, dice, no heredarán el reino de Dios. Escudriña un poquito más la palabra del Señor y te vas a dar cuenta, para que nosotros tengamos la mente de Cristo, tengamos la palabra de Dios y sabemos qué es lo que Dios agrada, y nosotros sabemos cómo vivir, cómo pensar, cómo aconsejar, hermanos. Es importante que nosotros como cristianos nos llenemos de la palabra y aprendamos que el Espíritu Santo nos sea dirigiendo, hermanos. Al rato leíste la palabra y se te olvidó. Como ya se te olvidó, no la lees seguido, tus conceptos, tus valores están tambaleando. Realmente no hay firmeza en lo que tú has creído, y es lo que nosotros necesitamos: firmeza en la palabra de Dios, en lo que hemos creído. En el punto número 3, quiero traer el punto número 3. Parte de lo que es la incongruencia, algo que yo he visto en la oración por los enfermos, la oración por los enfermos. Quiero aclarar algo, hermanos. Yo creo mucho en la oración, y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que si alguno está enfermo, dice, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, pongan el aceite, ¿verdad?, y la oración de fe sanará al enfermo. Lo dice la palabra del Señor, y se involucran los ancianos, se involucra la iglesia, se involucra un grupo de intercesores. Necesitamos siempre interceder, pero hermano, yo quiero que usted entienda que es una vida consagrada a Dios. Necesitamos vidas consagradas a Dios para que Dios respalde. Cuando no hay una vida consagrada, estás en pecado, hermano. Realmente el pecado, acuérdate, te separa de Dios. No hay un respaldo de Dios. Y no se trata lo que tú digas, es que voy a confesar, es que voy a declarar, y tu vida en pecado, chismoso, argüendero, te gozas de lo malo. Tantas cosas que pudiéramos pensar. Te lo digo porque yo también pasé un tiempo así. Yo no crea que yo llegué con este conocimiento. Todos los pastores que hemos llegado y que estamos enseñando, muchas veces como aprendemos de las experiencias, aprendemos de los errores, aprendemos de cosas que, yo creía esto, yo creía en el Halloween, yo creía en Melchor, Gaspar y Baltasar, y cosas que se nos enseñaron tiempo atrás. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, el Espíritu Santo se encarga, y le hemos creído, se nos quita ese velo, hermanos, y podemos entender la palabra del Señor. Ahora, yo quiero hablar de esto, de este punto, ¿verdad? Es muy importante. No estoy negando que a través de la oración el Señor sane, pero también hay algo muy importante, hermanos, que se trata de la voluntad de Dios por encima de nuestras oraciones. El que Dios ya tenga el plan establecido en la palabra de Dios. Tú podrás ser un hombre de oración, pero no vamos a alterar la Biblia. Por mucho que todas las iglesias del mundo y digamos y confesemos y decretemos, el anticristo no va a venir, el anticristo no va. Estamos en contra de la palabra, porque la palabra del Señor ya está escrito, ya se va a cumplir. Viene un tiempo donde el anticristo va a aparecer, y no por mucho que ores vas a cambiar lo que Dios ya dijo. Nuestra oración, hermanos, no va a cambiar la voluntad de Dios. Yo respeto ese punto. Tal vez tú puedes decir, no, hermano, si hay pasajes donde no, yo sé que sí.
donde sí la persona oraba y Dios obraba. Sí, pero entiéndeme, lo que ya está escrito, lo que Dios ya dijo, lo que ya está explícito en su palabra, no lo vamos a cambiar. Ahora, en cuanto a lo que es la oración por los enfermos, aquí es donde quiero hablar de la voluntad de Dios. Hay veces que en la voluntad de Dios es sí, y hay veces en que la voluntad de Dios es no. Y hay veces en que la voluntad de Dios toma tiempo, un proceso en el cual Dios está tratando con la persona, tal vez la está quebrantando. Porque yo me he topado con personas que se sienten que ellos son inmunes, que nunca se enferman, que nunca les pasa nada y que Dios siempre les da la sanidad. Inclusive yo me topé con uno que decía que era cristiano y decía, es que la enfermedad es por el pecado y si los cristianos no se enferman porque están en pecado. Decía, bueno, yo en lo personal, yo en el tiempo del polen, pues me pegan alergias, yo estaba estornude y mira, ya ve, andas enfermo por tu pecado. Y digo, bueno, pues Pablo también se enfermaba. Dice, ¿quién enferma? Yo no enfermo. Entonces por el pecado, o sea, tengamos cuidado, no podemos generalizar. Aquí entra siempre la voluntad de Dios. Dios sabe a quién sana, Dios sabe a quién nos sana y por qué lo deja. Y también tenemos que embonar toda esta enseñanza bíblica. Hay gente que, por ejemplo, hermanos, reclaman sanidad y a través del reclamo, según de la oración, quieren forzar a Dios. Alguien le reclamaba cuando oraban por la salud. Ya murió este siervo Julio Melgar, ¿verdad? Pero alguien oraba de la siguiente manera, donde le decía a Dios en su oración, ¿verdad? Que no iban a aceptar un no. No aceptamos un no, como diciendo, lo vas a hacer y tienes que hacerlo y punto. Y creo que nosotros no estamos en esa posición de ordenarle a Dios. Como hijos de Dios, el Hijo no está en la posición de ordenarle al Padre. Ni Jesús vino a ordenarle al Padre. En toda la Biblia Jesús dijo, yo he venido a hacer la voluntad del Padre. Es aquí donde tenemos que tener cuidado. Es aquí donde tenemos que tener esa sabiduría. Yo te puedo decir en la experiencia que he vivido en la visitación, cuando antes iba a los hospitales, ¿verdad? Yo te puedo decir que hay veces en que Dios sana, pero también hay veces en que Dios no sana. Y esto tiene que ver mucho con la voluntad de Dios, el plan que Dios tiene. Yo sé que Dios, te digo, es sí, puede ser no, o simplemente hay un tiempo en el cual Dios está tratando con esta persona o le está quebrantando. Un ejemplo que te quiero poner es aquí en el libro de Daniel. Volvemos a Daniel en el capítulo 4. Me gusta esta enseñanza tan hermosa. Yo puedo llamarle el quebrantamiento del rey Nabucodonosor. Yo sé que Dios es un Dios omnisciente. Él conoce el futuro, Él conoce el corazón, Él sabe quién le va a aceptar, Él sabe quién no. Dios ya sabía que Nabucodonosor le iba a reconocer. Él en su orgullo, ¿verdad? Él tomaba la gloria. Él mismo dijo, toda la Babilonia que hizo, no lo hice para mi gloria. O sea, él mismo se empieza hasta que Dios lo quebranta, ¿verdad? Y recibe advertencias también de Daniel, ¿verdad? Que te voy a leer en el capítulo 4, te quiero, desde el versículo 22, es aquí donde el rey Nabucodonosor tiene ese sueño de ese árbol que crece frondoso, ¿verdad? Y que dice en el versículo 11 que crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en el alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacía morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Pero dice que vio en visiones de mi cabeza, dice, mientras estaba en mi cama, está hablando el Nabucodonosor, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje, dispersar su fruto, y váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojada con rocío del cielo y
con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Dice, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos, o sea, 7 años. Obviamente aquí ya los que hemos leído conocemos que se trata del mismo rey, y Daniel le dice, ese árbol eres tú, le empieza a decir. Le dice en el versículo 19, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, como que se quedó pensando, o sea, meditando, bueno, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Cómo Dios lo está? Sí, y dice, sus pensamientos lo turbaban, y el rey habló y dijo, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y cuyas ramas andaban las aves del cielo. Le dice versículo 22, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce. En la hierba del campo sea mojado, con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Le dice en el versículo 24, esta es la interpretación, oh rey, y vi la sentencia del Altísimo. O sea, vea cómo Dios está tratando con el rey. Imagínate que vaya y dijo a Daniel, no te preocupes, yo voy a orar por ti, Señor, libéralo, te ordeno, te decreto, libera a Nabucodonosor en el nombre tuyo. Bueno, porque todavía no estaba Jesús ahí, ¿verdad? En el nombre tuyo, en el nombre de Jehová, sánalo, ¿va? No sucede eso. Que lo que ahora sucede, ¿verdad? Realmente no pedimos a Dios, Señor, haz tu voluntad. Yo al menos en lo personal, cuando yo oro por un enfermo, sí ruego mi deseo primeramente. Señor, mi deseo es que sane, porque es mi buen deseo. Pero Señor, al final de la oración digo, pero haz tu voluntad. Tu voluntad está por encima de mi deseo. Podemos tener los mejores deseos. Ay, hermano, es que usted no tiene fe, no ha pedido con fe. Hermano, ¿cuántas veces yo he oído eso, que con fe y todo? Y al final se hace la voluntad de Dios. Y muchas veces estos que afirmaron algo quedan como falsos profetas. Y a veces no quiero decir nombres a través de este canal, porque he oído tantas enseñanzas de pastores que se hacen apóstoles de iglesias grandes. Alguien que estaba haciendo una oración, ¿verdad? Que el COVID se acaba, a COVID-19, te vas en el nombre de Jesús y se acaba el COVID y todo. ¿Y por qué más se ha multiplicado? ¿Por qué más? Y triste, porque quiere decir que el Señor no, entonces Dios no lo oye, Dios no lo respalda, y queda como falso profeta. Y aunque hable de Cristo y del Evangelio, tenemos que cuidar nuestras oraciones y tenemos siempre que rogar al Señor, Señor, haz tu voluntad en nuestra vida. Mi deseo es que sea sanado, mi deseo es pero Señor, haz tu voluntad ahora por encima de mis deseos. Y muchas veces las personas queremos poner nuestro deseo por encima de la voluntad de Dios. Y yo he conocido que la palabra de Dios no respalda eso, hermano. Yo sé que es duro el discernimiento de la voluntad de Dios. Aquí muchas personas tropiezan en la voluntad de Dios. Pensamos que con ordenarle, que con gritar, que con hacer. Hay hasta cristianos, hermanos, que nos hemos metido ya a la hechicería. Estamos haciendo oraciones y hasta alguien salió ahí en un video con un palo o con un águila y ya solo le faltaba el huevo de gallina y unas ramas, ¿verdad? Y después poner unos inciensos y preparar un ambiente muy místico, espiritual, y decretando y haciendo tanta cosa, y como que la sangre de Cristo no es suficiente. Necesitamos de preparar ahora un ambiente, de darle esa ayudadita a Dios cuando Dios realmente lo puede hacer sin que tú hagas nada. Cuando realmente estamos llevando una vida. ¿Cuántas veces has ayunado? ¿Cuántas veces has orado? ¿Cuántas veces has hecho la voluntad del Señor? Y tú quieres ir a poner mano y que los muertos resuciten y que los enfermos se sanen. Oh, y reclamas, es que el Señor nos dijo ir y resucitar, ir y sanar. Pero ¿estás viviendo en obediencia a Dios?
O vives tu vida y nomás te agarras eso para cuando quieres agarrar a Dios como si fuera Dios tu genio. Y Dios no es tu genio. Dios te pide santidad. Dios te pide obediencia. Dios te pide que vivas bajo su voluntad. Tú no puedes vivir ya en tu voluntad si eres cristiano. Olvídate de tu vida. Nuestra vida ya le pertenece a Cristo. Ya no nos pertenecemos a nosotros. Desde hace rato estoy diciendo eso, que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales ya no son vuestros, son de Él, son del Señor. Como cristianos ya no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a Él. Pero vea más adelante, vamos a seguir leyendo que Dios tenía un plan con Nabucodonosor. Dios lo pudo haber desechado si ese Nabucodonosor simplemente pum, lo quita. Es más, ¿cuál 7 tiempos? Le va a multiplicar 7 por 7, 490 y que se quede a ver qué tanto tiempo vive. Y traer otro rey, porque es Dios quien quita y pone, dice la palabra del Señor. Pero sin embargo, Dios conocía que Nabucodonosor se iba a volver. Por eso le da 7 tiempos. Es muy interesante cuando venimos. ¿Sí? Dice el versículo 24, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el rey, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti. Ve, aquí está el propósito, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien lo quiere. El Señor gobierna en el reino de los hombres. No pienses que eres tú, que son tus palabras, que son tus secretos, que son... No, Dios tiene dominio. Y muchas veces nos llenamos de orgullo, como Nabucodonosor se llenó de orgullo hasta que se cumplió eso. Todavía no sucedía eso y no escuchó la recomendación de Daniel. Ahorita la vamos a ver. Dice el versículo 26, en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. O sea, Dios no se lo quitó. Tu reino te quedará firme. Luego que reconozcas, ahí se trata, que reconozcas, amado hermano, reconoce que Dios tiene el control en tu vida, que tú no lo tienes, reconoce que tus hijos son prestados, reconoce que el día de mañana tú puedes morir, te puede dar un infarto, una embolia, un derrame cerebral, tu vida tú no tienes control de ella, es Dios quien nos las presta cada día. Aunque tú te veas sano, aunque yo me cuido, yo decía, sí, hago mi parte, ¿verdad? Un juguito verde, eso no me garantiza que Dios no me llame a su presencia. Hemos conocido personas sanas que hacen deporte, ejercicio, futbolistas corriendo, ¿verdad? En pleno campo y les pega un infarto y ahí mueren en pleno campo y los miras delgado, los miras como decimos en inglés, en good shape, los miras en buena forma y con un infarto. Entonces es Dios quien llama y yo he conocido gorditos que wow, viven mucho tiempo. Claro, ahí está la mano de Dios cuidándoles, ¿verdad? Pero eso no significa que por eso, yo voy a confiar en Dios y me voy a engordar. No, tampoco. Vamos a cuidarnos, o sea, lo que dependa de nosotros, vamos a hacerlo, ¿verdad? Es mi recomendación. En lo que dependa de ti, cuídate, porque también no vamos a tentar a Dios. Es que hay gorditos que viven mucho y yo tanto que me cuido me enfermo. Mira, yo te voy a decir algo. Yo te pudiera decir que yo he conocido personas que toman todos los días cerveza y no se enferman. Y yo que no tomo, me enfermo más seguido. Tengo alergias y yo veo que ellos se toman su copa de mezcal y no tienen alergias. Entonces yo no puedo estarme comparando con ellos. Y porque entonces yo lo voy a hacer para que se me quiten las alergias. Me voy a echar mi copa de mezcal. Tampoco, hermano. Necesitamos, vuelvo a lo mismo, sabiduría. Y Dios tiene un trato con cada persona especial. Tú lo podrás ver gordo y decir, ese se va a morir más pronto. Y ves uno sano. Y a veces se muere más primero el sano que el gordo. O sea, pero ahí está la gracia de Dios. Ahí está la voluntad de Dios. Ahí está el deseo de cómo Dios lo va a hacer. Entonces, que lo que depende de nosotros, hagamos nuestra parte, siempre con responsabilidad y entregándonos a Dios, llevar una mejor calidad de vida, pero Dios va a hacer su voluntad. Estés gordo, te puede llevar. Estés flaco, te puede llevar. Es en la voluntad de nuestro Dios.
Dice en el versículo, estamos en el capítulo 4, en el versículo 26, en cuanto a la orden de dejar en tierra las cepas de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna, o sea, que Dios tiene control sobre el reino de los hombres. Vea lo que el consejo que le da Daniel en el versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Aquí lo dice el versículo 27. Daniel está dando un consejo al rey. Acepta mi consejo, dice. Tus pecados redime con justicia, o sea, haz la justicia, redime, haz justicia, ya deja de ser injusto, porque parece que estaba siendo injusto en la manera de su pensar, en su manera de obrar. El reino estaba reconociendo que Dios tiene control en el reino de los hombres, por eso estaba pecando. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias. Ahora haz misericordia, ahora haz lo correcto, haz lo agradable a Dios. Dice, para con los oprimidos. Dice, pues tal vez. No le dice, eso va a ser. No, tal vez, porque la decisión es de Jehová. Daniel no le afirma, haz eso y mira, y ya la tienes hecha. No dice eso. Por eso aquí entra la voluntad de Dios. Tal vez. El tal vez es, puede que sí lo haga Dios, puede que no lo haga Dios. Tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Te prolongue un poquito, ¿verdad? Esa tranquilidad. Y dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, pero vea, todavía pasa un año, pasaron 12 meses, versículo 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Oh, yo tengo el poder. He-Man, ¿verdad? Y los amos del universo se le llena de orgullo. La gente se llena de orgullo. Dice, y para la gloria de mi majestad. Oh, no fue para la gloria de Dios, fue para mí. Yo tomo la gloria. En la Biblia dice en Isaías que Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso ahí viene el quebranto. Y tú no vas a llegar con una oración, con un decreto, te decreto sanidad. Y tú con tu oración le vas a cambiar los planes a Dios. Entonces tú nulificas. Tu oración tiene más poder que la voluntad de Dios. Entonces es lo que estamos viendo hoy en día en las iglesias. Esa incongruencia. Por eso se llama la incongruencia del cristiano. Porque no hemos entendido el plan de Dios. No hemos entendido la voluntad de Dios. No sabemos que Dios a veces está tratando con esas personas para quebrantarlas y volverlas. Y tú fácil llegas con un decreto y le tumbas todo lo que Dios va a hacer. ¿Qué te pasa, brother? O sea, es aquí donde no hemos entendido, por eso tenemos que leer, meditar. A mí me gusta meditar el consejo de Daniel, ¿verdad? Y le dice, tal vez, Daniel nunca le garantizó, haz esto y mira, y así va a ser. Tal vez prolongues, tal vez Dios, sí, tenga esa misericordia contigo, Dios te dé esa tranquilidad. Pero el rey, pasando esos 12 meses, se llena otra vez de su orgullo, ¿verdad? Reconociéndose él mismo que todo lo que tenía era por la fuerza de su poder y para la gloria suya. Dice el versículo 31 que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien lo quiere. Versículo 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Versículo 34, mas al fin del tiempo, dice, yo Nabucodonosor alcé mis ojos, cuando se cumplieron los 7 tiempos, alzó sus ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Aquí ya tuvo que reconocer, porque por la buena no lo entendió. A veces los cristianos, Dios permite que pasemos cosas malas para aprender, hermanos. Nunca reniegues de las pruebas, de las luchas. ¿Y por qué pasó esto? Si soy cristiano, ¿y por qué me enfermo? ¿Y por qué? Y mira, y te falta, y a veces Dios nos está quebrantando, y Dios usa eso para crecimiento, porque tal vez somos muy orgullosos como Nabucodonosor, y nos falta que Dios nos baje un poquito para que reconozcamos que Él tiene dominio. Y una vez que pasemos esa experiencia, ya venimos más seditas, ya con las manitas más dobladas, reconociendo a Dios como hace Nabucodonosor. Dice que alzó sus ojos, su razón le fue devuelta, bendijo al
al Altísimo, dice, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Somos nada delante de Dios. Él hace su voluntad por encima de tu deseo, de tu oración, de tu decreto, de tu confesión, de lo que tú quieras. La voluntad de Dios está por encima de todos. Él hace su voluntad, dice, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay nadie que le pueda decir al Señor, oye, Señor, ¿qué estás haciendo? Es como que eso no me gusta. A veces las oraciones que hacemos a Dios, como que lo cuestionamos. Y Señor, ¿y por qué no haces esto? Y Señor, como que Dios necesita de tu consejo. Cuando Él es sabio, Dios no ocupa de tu consejo. Cuando Él lo conoce todo. A veces yo me he topado con personas que como que le queremos enseñar a Dios, le reclamamos a Dios, Señor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué tú no? O sea, si Dios así lo quiere, y si Dios quiere tratar contigo, y le reclamamos al Señor, como diciéndole, Señor, estuvo mal lo que hiciste, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste así, Señor? ¿Por qué te llevaste a mi hija? ¿Por qué me corrieron del trabajo? ¿Por qué esto? ¿Y por qué lo otro, Señor? ¿Por qué lo hiciste mal, Señor? ¿Te pasaste conmigo? O sea, no estás tú en condiciones, dice, el barro no le va a reclamar al alfarero el por qué lo hizo así. Nos está ubicando quiénes somos y Él, el alfarero, Él es el rey, Él es el Señor, Él hace su voluntad. Él no te va a preguntar si te gustó o no te gustó. Tú y yo no somos nada para decirle al Señor. Tenemos que venir en humildad. No tenemos que venir a ordenarle a Dios, tenemos que rogarle. Ruégale al Señor, pídele, suplícale, humíllate. Es lo que tenemos que hacer. El Señor Jesucristo, siendo hijo, no vino a darle órdenes al Señor. Dice en Hebreos 5:8 que Él con lágrimas, con ruegos, Él rogó al Señor. Hermanos, el mismo Señor Jesucristo llorando, el mismo Señor Jesucristo rogando. Él siendo hijo, no le anda decretando al Padre, no le estuvo tronando los dedos. Así, papá, y así lo vas a hacer, pa, ¿ok? Como ahora, porque vivimos unos tiempos bien volteados. Ahora los hijos mandan a los padres. Ahora los hijos les truenan los dedos y hacen la bola. Y si no obedeces, papá, ahí yo llamo al 911. Y ahí, papá, sí, mijo, lo que tú digas, mijo. Estamos viviendo unos tiempos, como digo, patas para arriba, todo volteado. Perdónenme las expresiones, pero no sé si me está entendiendo. Yo estoy trayendo esa enseñanza, hermano. Ojalá que caiga en buena tierra y que haya cambios, que realmente tomemos la autoridad como sacerdotes en el hogar para enseñar a nuestra familia, el ejemplo en nuestro trabajo. Hay tantas cosas que el Señor nos demanda y vivimos como nos pega la gana y nomás nos vamos con un decreto, porque ahora sí se enseña en las iglesias modernas. Es que no le has decretado al Señor, es que no has tenido fe, tienes que decretarle con fuerza y llamar las cosas que no son como si fuese. Ese pasaje lo he malinterpretado, eso no es para nosotros, es como Dios, Él hace y dice lo que no es como que es. Bárrate otras versiones, eso no es a la gente, eso es lo que Dios hace, Él. Nosotros no somos dioses para decretar y hacer cosas de la nada. Dice que no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo dice el rey Nabucodonosor, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Cuando tú humillas a Dios, Dios te remunera más. Dios te da más a cuando andas tú de orgulloso y soberbio y altivo. No, sabes que humíllate. Cuando te humillas, el Señor pone gracia en ti. Ya lo miramos con Daniel. Cuando te metes con Dios, el Señor pone tu gracia, el Señor te respalda. Dios respaldó más ahora a este rey Nabucodonosor. Dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo por todas sus obras. Son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Y por qué lo dijo? ¿Por qué lo hizo? Y ese ejemplo es para nosotros. Y sí que el Señor me ha humillado, hermanos. Nos ha humillado a los que hemos aprendido. Y tenemos que aprender de esos errores. Esos errores deben ser experiencias en nuestras vidas para siempre agradar a nuestro Dios. Hasta aquí nos vamos a quedar, amados hermanos, en este punto. La oración por los enfermos. Hay momentos en que Dios sana, hay momentos en que Dios no sana, hay momentos en que Dios está tratando
con el enfermito, prolongando, quebrantando, y no vamos a llegar nosotros con una oración, una declaración y un decreto a cambiar los planes de Dios. Así que vamos a continuar con este mismo punto. Hay un pasaje más que quería compartir, ¿verdad? En Segunda de Reyes, pero eso lo vamos a ver en el próximo video, y vamos a hablar de los últimos dos puntos, el punto 4 y el punto 5, y estaremos terminando esta enseñanza, ¿verdad? Siempre hay algo bueno que aprender, hermanos, que realmente nosotros seamos personas coherentes. Lo que decimos es como vivimos, ¿verdad? Y que nuestra oración se apegue a un modelo bíblico. Nosotros no estamos para ordenarle a Dios, estamos para rogarle, para suplicarle, para pedirle y clamarle. Y yo sé que Dios lo va a hacer en su voluntad, no por el capricho. Para Dios no está tronándose los dedos como los padres a ver cómo van a agradar a sus hijos. No, hermano. Dios pone sus reglas. O te sometes o el Señor te somata. Pero aquí Dios no va a caer en tu jueguito, y Dios no va a hacer tu voluntad, amado hermano. Dios va a hacer su voluntad. Hasta la próxima, amado hermano. Yo espero que esta enseñanza te haya ayudado, y no te enojes conmigo, enójate con Dios, ¿verdad? Él va a hacer su voluntad, no va a ser ni la mía. Así que yo nada más te comparto esta hermosa enseñanza, y aprendamos a vivir en la voluntad de Dios, y cuando hagamos lo que a Él le agrada, Él nos va a respaldar siempre. Hasta la próxima, mis amados hermanos. Nos vemos pronto.